Ahí sí. El otro día grabé en la nube y nada que ver. Bien, bueno, esto es todo lo que hemos visto. Esto fue lo que vimos con respecto a organelos anteriormente. Voy a ir avanzando porque este es el PPT que he ido usando prácticamente en las 3 clases. Ahí tenemos la comparación de estructuras entre célula eucarionte y célula procarionte. Recordemos las diferencias, diferencia del núcleo, en procarionte no existe, el citoplasma que sí está presente, la membrana plasmática que también está presente en los dos tipos celulares, ¿ya? Los ribosomas que andan dando vuelta ahí con forma de puntitos también están presentes en los dos tipos celulares, pero no hay un núcleo definido, no hay organelos estructurados en una célula procarionte, pero lo que nos convoca principalmente es la composición de la membrana. ¿Ya? La membrana técnicamente, tanto en función como en composición, no tiene grandes variaciones. ¿Ya? En células animales sí está presente particularmente la molécula de colesterol, que de hecho también lo nombramos, pero la estructura base, que son los fosfolípidos y las proteínas de membrana, tanto integrales como periféricas, son las mismas y cumpliendo la misma función, ya tanto para bacterias como para células eucariontes animales y vegetales. Bien, ahí tenemos entonces la gran base estructural de la membrana plasmática, que son los fosfolípidos, ¿ya? Los lípidos en resumidas cuentas, solamente que este es un tipo particular de lípido. Las proteínas de membrana, tanto periféricas como integrales, le dan en cierta forma la capacidad de ser específica a la membrana plasmática y de seleccionar específicamente lo que puede y lo que no puede entrar. ¿Ya? Cuando una sustancia química no pasa por las proteínas integrales, va a pasar por los fosfolípidos, como es el caso, por ejemplo, de los gases respiratorios, o las moléculas solubles, como lo otro lípido, ¿ya? O los alcoholes. ¿Ya? Ellos siempre sí van a pasar por la bicapa fosfolipídica. Las sustancias con carga eléctrica o muy grandes van a tener que pasar forzosamente por las proteínas integrales. Las proteínas periféricas son como sensores, por lo tanto entregan una capacidad de ser aún más selectivas, tanto a las proteínas integrales que son más grandes o a los fosfolípidos en el caso de que puedan permitir el paso de una sustancia seleccionando ya lo que está. Te recordar también que el glucocálix o el conjunto de carbohidratos, ¿ya? O glúcidos, que es lo mismo, están siempre hacia el lado externo ya de la célula o hacia afuera de la célula. Por lo tanto, aquí podemos presumir que la parte superior, donde está englobado este glucocálix, perdón, es el medio externo. ¿Ya? Y el colesterol, que es una molécula exclusiva de las membranas plasmáticas de las células animales. Por lo tanto, automáticamente, si aparece la molécula de colesterol aquí, esta corte de membrana plasmática es una membrana animal, no vegetal. ¿Ya? Y eso, pues, es la composición base de la membrana plasmática. Eso lo vimos en la primera clase, ahí anduvimos bien. Vimos también el fenómeno de gradiente electroquímico. Las sustancias químicas tienen la tendencia a entrar o salir a favor de la gradiente de concentración, o sea, de una zona de más concentración de solutos a una zona de menos concentración de solutos, hasta que lógicamente se alcanza el equilibrio. ¿Ya? Cuando se alcanza el equilibrio no hay fuerzas que puedan ayudar a realizar el movimiento, y si quisiéramos realizar o continuar dicho movimiento, puede tener que entrar a gastar energía. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos los movimientos que gastan energía, que son los movimientos contra la gradiente de concentración o gradiente electroquímica, o los movimientos a favor de la gradiente de concentración. ¿Ya? Y que lógicamente no gastan energía. Ahí tenemos entonces el transporte pasivo con la difusión simple y la difusión facilitada, la osmosis, que en cierta forma es un tipo de difusión simple, al igual que la diálisis. Creo que eso sí lo explicamos en la clase pasada. Hoy día vamos a ver esto, ¿ya? El transporte activo. ¿Ya? Y vamos a ver todos los tipos de transporte. Ahí tenemos la difusión simple, ahí podemos ver cómo las partículas pasan por la bicapa fosfolipídica, porque esa es la definición de difusión simple. ¿Ya? Son todas aquellas moléculas que se mueven entre la bicapa de fosfolípidos y no lo hacen a través de las proteínas de membrana, y siempre a favor de gradiente de concentración. ¿Qué moléculas pueden pasar? CO2, oxígeno, el agua, porque a veces el agua puede filtrarse por aquí y lo vimos con la osmosis la semana pasada. El etanol, en realidad todos los alcoholes, no solo el etanol es como el de consumo, ¿ya? El alcohol que está en la cerveza, en el vino, en los destilados más fuertes como el pisco, el vodka, es etanol. ¿Ya? La urea, que es un desecho, también pasa por difusión simple. Y aquí está la difusión facilitada, permitiendo el paso de las moléculas por proteínas de membrana. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la gran diferencia en los transportes pasivos. ¿Ya?
O nos movemos por la bicapa, pero tenemos que cumplir con las reglas que están acá arriba, ¿ya? O sea, perdón, acá abajo, no arriba. Tenemos que ser o muy pequeñitos o no tener, y o no tener carga eléctrica. ¿Ya? En el caso de la difusión facilitada, se moverá todo lo que no es capaz de cumplir con esa regla, o moléculas que son muy grandes o que sí tienen carga eléctrica y por eso no pasan por la bicapa fosfolipídica y tienen que pasar forzosamente por las proteínas de membrana. Ya, bueno, y ahí hay ejemplos. ¿Ya? La glucosa, los aminoácidos, que son moléculas enormes, y el sodio, que posiblemente sea más chico que el CO2 o más chico que el oxígeno molecular, pero tiene carga eléctrica, cosa que el oxígeno y el CO2 no tienen. El oxígeno molecular, sí, no el oxígeno en estado iónico. ¿Ya? Esto vimos la semana pasada. Hablamos de la gradiente de concentración en dos soluciones, como el medio externo y el medio interno. Ya aquí podemos ver que la solución B está más concentrada porque tiene más solutos que la solución A, por lo tanto, si aquí hay más y aquí hay menos, la flechita debería moverse desde B hacia A, ya por lo menos el soluto, y para cumplir la regla de equilibrio, el agua se tiene que mover entonces de A a B, ¿ya? Y ahí lo vimos con esa flecha. Bueno, ahí nosotros dibujamos las flechas la semana pasada y creo que se las subí al Classroom, ¿ya? Y esto técnicamente es para alcanzar el equilibrio, y hasta alcanzar el equilibrio es que las sustancias químicas, tanto el soluto como el solvente, van a poder movilizarse, ¿ya? Vimos la definición de solución isotónica, que es el estado de equilibrio, la solución hipotónica, y qué es lo que ocurre cuando una célula animal es colocada en una solución hipotónica, y lo mismo en una célula vegetal. Y también vimos la definición de solución hipertónica y qué es lo que le ocurre a una célula animal y una célula vegetal. Estos son ejercicios clásicos del DEMRE. Ya, por lo tanto, esto entra sí o sí. Y sinceramente, yo se los preguntaría. Y si están en el electivo, más atentos todavía, porque vuelvo a repetir, al electivo les quitaron todo lo que es sistema nervioso, entonces van a tener que rellenar con contenidos. Y lo más seguro es que rellenen con contenidos de común. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con esto, que esto yo creo que sí lo van a preguntar. Ya, así que atento acá. Lo vimos también con el GIF animado, ya ahí podíamos ver que los solutos en un medio hipotónico, qué es lo que hace, qué es lo que hace el agua, ya, y esencialmente siempre estamos explicando en función de la osmosis por sobre la diálisis, ya. Nosotros dijimos que el movimiento del soluto se llamaba diálisis y el movimiento del agua se llamaba osmosis, ya. Y ambos ocurren por difusión simple, por lo tanto no gastan energía. Para la célula es óptimo en ese sentido, ya. Ahí teníamos en un medio hipotónico, que es lo que le ocurre a una célula animal, se citoliza, se hincha, se llena de agua porque los solutos salen. Entonces, como los solutos salen, el agua entra y se llena de agua la pobre célula. Y en el caso que la solución sea hipertónica, o sea altamente concentrada, los solutos entran, y para poder equiparar la concentración, el agua de la célula va a salir y por eso es que pierde volumen. Ya recordemos que soluto y solvente se van a mover contrarios, ¿ya? Y en el estado de isotonía se alcanza el equilibrio entre solvente, soluto, ¿ya? Por lo tanto la célula se mantiene en este estado ideal, que sería lo ideal, que ocurra así, ¿ya? En el caso de las células vegetales no tengo GIF animado, una lástima, pero el fenómeno es muy parecido. La diferencia es que en ningún caso ya la célula va a morir. Aquí, si la célula no consigue compensarse, en el caso de la célula animal, se muere. En caso de la citólisis, se llena de agua y revienta, o en su defecto se arruga tanto que pierde cohesión, no tiene cómo ocurrir, o no tienen cómo ocurrir las reacciones químicas en el citoplasma, porque ya no hay citoplasma, y la célula se muere arrugada, ¿ya? Se secó, en resumidas cuentas. En la célula vegetal no, ya en la célula vegetal la plasmólisis podría llevarme a la muerte, pero en un caso muy extremo, ¿ya? Y en el caso de la turgencia, la célula no va a explotar, no va a reventar porque claramente la pared celular evita que estalle. ¿Ya? Por lo tanto, ahí la pared celular le entrega a la célula vegetal una protección más encima adicional. Ya en el medio hipertónico dimos un muy buen ejemplo, creo que los colocamos aquí. Ahí tenemos un medio hipertónico. El charqui, la ensalada son medios hipertónicos. Por ejemplo, tengo un trozo de carne, lo quiero guardar. Antiguamente se guardaba así, no habían refrigeradores, hace 150, 120 años atrás, 120 años atrás en realidad. Y la única forma de conservar algunas cosas era salarlas, y colocarles mucha sal. Y la sal hacía que, claramente en un medio altamente concentrado, los solutos entraban y para compensar la carne perdía, o las células de la carne perdían agua,
Y lógicamente al perder agua, después eso se evaporaba y se desecaba la carne y la proteína se mantenía. Y ahí de esa forma se podía consumir la carne extremadamente seca. Por lo tanto, la formación del charqui es un ejemplo de solución, de medio, perdón, no solución, de medio hipertónico. Así quedaron las células, como está aquí señalizando con el mouse, así quedaron las células de la carne en la formación del charqui. ¿Ya? Y en la célula vegetal también puede ocurrir un fenómeno parecido, particularmente cuando hago ensaladas y las guardo, ya las dejo alineadas y las guardo por mucho tiempo. Eh, me voy a encontrar con que el recipiente tiene más agua de lo que tenía en un principio y que probablemente tanto las hojas como las frutas o verduras que le haya puesto van a encontrarse un poco más marchitas, y es precisamente porque perdieron agua debido a que el aliño, no necesariamente sal, pero cualquier otro tipo de aliño, incluyendo el aceite, van a presionarlas y van a hacer que pierdan agua, ya al tratar estas células de compensarse. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también estaríamos en un caso de medio hipertónico y estaría ocurriendo una plasmólisis. Así que ojo con eso. Más adelante tengo un ejercicio que vamos a hacer sí o sí con respecto a eso, porque quiero que vean cómo se pregunta y si se van a dar cuenta que tengo que recordarlo rápidamente, porque no es tan difícil la pregunta. La dificultad radica en que me tengo que acordar de esa materia. ¿Ya? Ya, pues, vamos entonces con la clase del día de hoy. Hoy día vamos a ver transporte activo, que es lo que nos quedó, y después vamos a hacer un par de ejercicios para cerrar esta parte de membrana plasmática. A ver, yo tengo que entender que el transporte pasivo no gasta energía, por lo tanto el activo es todo lo contrario, así de sencillo. ¿Ya? Por lo tanto, todo tipo de transporte, ahí lo vamos a dejar. Oh, oh, ahí sí, po. Todo tipo de transporte ya sea activo, perdón, todo tipo de transporte activo va a gastar forzosamente energía. Ya siempre va a gastar energía, y espero ahí que puedan ver ahí cómo ocurre el transporte activo, y ahí está el por qué se llama activo, porque gasta moléculas de energía, que en este caso es el ATP. Ya el ATP en este caso se va a degradar. Entonces aquí tenemos una solución. Tenemos una célula, en realidad tenemos una membrana plasmática, tenemos una proteína de membrana, tenemos en el medio externo mucho sodio, y en el medio interno muy poquito sodio. Lo contrario, en el medio interno tenemos mucho potasio y en el medio externo tenemos muy poco potasio. Entonces, si yo quiero sacar este sodio, tengo que romper la fuerza del sodio que está afuera. Si quiero meter el potasio, tengo que romper la fuerza interna del potasio. ¿Ya? Para poder realizar eso, la célula forzosamente va a tener que gastar, y creo que por ahí se ve en la animación, ahí está, gastando una molécula de ATP para poder sacar el sodio y de paso aprovechar que la proteína está abierta y poder realizar el transporte de potasio contra la gradiente, y hacemos como un 2 por 1, o sea, movilizo 2 iones, y de hecho es muy común eso, del de movilizar 2 iones y gastar solo una molécula energética. Ahora yo tengo que entender que la célula que realiza este transporte posiblemente lo esté realizando en varias porciones de su membrana, o sea, va a tener muchas proteínas que estén haciendo exactamente lo mismo, y eso forzosamente va a involucrar que haya también, por cada proteína, cada vez que se abra, va a tener un gasto energético. ¿Ya? Se utiliza entonces energía liberada de la hidrólisis o desde la hidrólisis del ATP. Ahí ojo con eso, que hay veces que el DEMRE le gusta amargarle la existencia con esas definiciones, y que ustedes le coloquen aquí la hidrólisis del ATP, el término simple, en cierta forma, como el sinónimo de hidrolizar el ATP, es gastar energía. ¿Ya? Hidrólisis del ATP es lo mismo que decir gastar energía. ¿Ya? Ojo con eso. Ya a veces al DEMRE le encanta marcarle la existencia con ese tipo de cosas, precisamente para que ustedes se confundan. ¿Ya? Así que hidrólisis de ATP o gasto energético es lo mismo. Lo otro también que se presume, y ojo con esto, es que si le hablan de las ATPasas, las ATPasas son las enzimas que degradan el ATP. ¿Ya? Entonces, forzosamente, si yo tengo ATPasas asociadas a una proteína de membrana, quiere decir que esa proteína va a realizar un tipo de transporte activo, porque va a degradar ATP. ¿Ya? Entonces, si le hablan de ATPasa asociada a una proteína de membrana, piensen automáticamente que esa proteína, que posiblemente sea esa o muy similar a esa como está ahí, la dejé encerrada,
sea una proteína que realice, vuelvo a repetir, transporte activo. ¿Ya? Utiliza energía entonces liberada desde la hidrólisis del ATP realizado por enzimas ATPasas, ¿ya? Aunque también se puede obtener energía desde reacciones de óxido-reducción, pero eso es poco común, muy común en neuronas, sí, pero no en las otras células. ¿Ya? Ejemplos: la bomba de sodio-potasio ATPasa, es el nombre completo, con nombre y apellido. Uno normalmente la conoce con el nombre corto, bomba de sodio-potasio. ¿Ya? Es lo mismo, ¿ya? Que decir bomba de sodio ATPasa, así que ahí ojo con eso, en realidad ese es el nombre completo de la bomba. ¿Ya? Y la bomba es una proteína, vuelvo a repetir, que gasta energía para mover sodio y potasio contra la gradiente de concentración, perdón. Y era el ejemplo que usamos, ¿no es cierto?, en la clase antepasada y la clase pasada, cuando ustedes querían salir del metro o del bus, ¿ya? O de la micro, se abrían las compuertas y el andén o el paradero estaban llenos, ¿ya? Entonces toda la gente quiere entrar y ustedes solamente quieren salir y tienen que romper esa fuerza. Ya, en este caso la célula tiene que romper la fuerza de los iones y ese es el por qué va a gastar una molécula energética. ¿Ya? Así de sencillo el transporte activo básico. ¿Ya? El otro es el secundario, que es un poco más específico, ya se ve en células más especializadas como las células musculares o las neuronas, las bombas, como las bombas de sodio-potasio, ya ojo con esta, no es la bomba de tritio, que es la bomba atómica de hidrógeno, no nada que ver. ¿Ya? Esa es la bomba de hidrógeno que mueve hidrógeno para compensar a nivel celular. Una vez un chico me dijo, bomba de hidrógeno, pero esa explota. No, no explota. ¿Ya? No es la que genera la explosión de la bomba, porque esa se realiza con un isótopo de hidrógeno que se llama tritio. ¿Ya? El hidrógeno no tiene neutrones, entonces ¿cómo puedo esperar que haya una fisión nuclear si el hidrógeno no tiene neutrones? ¿Ya? Entonces tiene que ser con un hidrógeno, por así decirlo, modificado, que sí los tiene. ¿Ya? Y ese es el isótopo de tritio y el isótopo de deuterio, ahí para que les guste la química. Pero ese es nada que ver, una bola de bombas. ¿Ya? Y el otro, el transporte secundario, ¿ya? Es el transporte que esencialmente moviliza moléculas, pero de paso realizando, a veces yo puedo entrar dos moléculas en la misma dirección. ¿Ya? Todo esto contra la gradiente y dos moléculas completamente diferentes. ¿Ya? Aquí estoy haciéndolo con átomos, estoy haciéndolo con sodio, con potasio, pero podría, por ejemplo, mover glucosa y sodio, ambos contra la gradiente o a favor de gradiente, dependiendo de la necesidad celular. ¿Ya? Entonces se transporta una molécula a favor de la gradiente arrastrando a una segunda molécula contra la gradiente, ojo con eso. Entonces hacen dos movimientos. ¿Ya? Ambas pueden ir en el mismo sentido. Si ese movimiento es en el mismo sentido, se llama simporte. ¿Ya? O en sentidos contrarios, y si se realiza en sentidos contrarios, se llama antiporte. ¿Ya? Es como tener una enorme puerta por donde dos personas pueden pasar contra la gradiente de concentración. Imagínense ese mismo ejemplo de la micro, y en este caso, ustedes quieren romper esa fuerza y la puerta es muy pequeñita, todos se van a choclonar en esa puerta pequeñita y para ustedes va a ser virtualmente imposible salir. Pero imagínense que toda la micro, todo el metro, fuera una única gran puerta que se abre por completo. ¿Ya? Entonces no se va a generar una fuerza muy grande y ustedes quizás puedan salir sin hacer mucha presión. ¿Ya? Entonces eso es lo que en cierta forma ocurre con este tipo de transporte secundario. Ustedes van a mover algo a través de una puerta que es muy grande y que de paso, como la tengo abierta, podría entrar o sacar algo a favor de gradiente. ¿Ya? Si las dos moléculas van en el mismo sentido, va a ser un simporte, y si una molécula entra mientras la otra está saliendo, sería un antiporte, como se ven aquí. Pero hay una molécula que sí se está moviendo contra la gradiente, una por lo menos. ¿Ya? Entonces, como es un movimiento contra gradiente, se va a definir como transporte activo, porque de una u otra forma, para abrir esa proteína, o para abrir cualquiera de estas dos proteínas en realidad, voy a tener que gastar un poco de energía. ¿Ya? Entonces, como gasta energía, es transporte activo. Ejemplos: el contransporte de sodio-glucosa. Ya en ese caso vamos a meter sodio contra la gradiente, perdón, vamos a meter, sodio contra la gradiente de concentración, y la glucosa va a entrar de paso, se me va a colar,
¿ya? Y el sin-porte, bueno, ese sería un sin-porte, y el cotransporte de sodio-calcio, que sería antiporte. En este caso se saca sodio y se entra potasio para tratar de compensar, en ese caso, a la célula muscular. Es un caso mucho más específico, mucho más. Antiguamente esto se veía mucho más en la parte del sistema nervioso. Ahora, no solamente nombrarlo como un ejemplo del transporte activo, ¿ya? Quedémonos más con esta definición, porque esto es lo que se ha preguntado muchas veces, y cuando se pregunta ya pone en jaque a los alumnos. De esto sí lo he visto, ¿ya? Pero en menor medida, mucho menor medida, más tirado para el electivo que para el común. ¿Ya? Así que quedémonos mucho más con estos ejemplos que son más recurrentes. Eso, voy a sacarle foto, ahí sí, que en realidad lo único que hice fue destacar las palabras como más importantes. Ojo ahí con la definición de hidrólisis del ATP, que es lo mismo que decir gastar energía. Ya ahí, para que no nos confundamos con estos términos que al DEMRE le encanta colocarnos términos enredados. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, ahí está moviéndose claramente, ahí se está sacando el sodio, ahí se gasta el ATP, se hidroliza para que sea más bonito, y de paso metemos potasio. ¿Ya? Y el otro tipo de transporte, y esta viene en una definición un poquito más densa, pero la vamos a explicar todas, ¿ya? Es el transporte en masa. Y ojo con esto, porque el transporte en masa puede ser a favor de la gradiente, ¿ya? De la gradiente de concentración. El tema es que como estoy perdiendo una porción de la membrana plasmática y esa porción la tengo que regenerar, esa regeneración es lo que me involucra un gasto energético, y por eso es que es un tipo de transporte activo, ¿ya? Ojo aquí el electivo, la Betsaida yo sé que es del electivo, porque aquí hay que tener cuidado en el sentido de que los glóbulos blancos hacen fagocitosis. Por lo tanto, ellos gastan mucha energía cada vez que nos están defendiendo frente a un agente externo, ¿ya? Ojo con eso. Vamos entonces, aquí tenemos la endocitosis. El transporte en masa se divide en dos tipos, ¿ya? La endocitosis y la exocitosis. El prefijo endo significa ingresar cosas, entrar cosas, ¿ya? O adentro, que también podría hacer referencia a eso. Por eso el sistema se llamaba endocrino, que era el sistema hormonal interno, ¿ya? Y exo significa sacar, exoesqueleto, el esqueleto de afuera, ¿ya? O afuera también puede significar el término exo. La exocitosis, la excreción, todo apunta técnicamente a sacar cosas, ¿ya? Así que esa es como la gran diferencia entre endo y exo, ¿ya? Endocitosis, ingresar cosas; exocitosis, sacar cosas. Así de sencillo. Vuelvo a repetir, como forzosamente voy a perder una porción de la membrana plasmática en ambos casos, ¿ya? Voy a tener que gastar energía. Y por eso es que se define forzosamente como un transporte activo, ¿ya? Vamos con la endocitosis. Es una invaginación, ojo con ese término, ¿ya? La invaginación, vamos a destacarlo. Una invaginación no es lo mismo, creo que lo usé por acá también. No lo puse, cosas que se me pasan. Es completamente diferente a decir evaginación, ¿ya? La evaginación es una guatita. Este es un ejemplo muy burdo que voy a hacer, pero lo voy a hacer cuando me da mi arromadizo. Miren, yo sé que me están viendo por la cámara. ¿Me están viendo, no? Creo que se lo había mostrado con el pili. Ya es lo mismo. Cuando una bacteria hace así, ya en cierta forma, cuando yo voy a hacer endocitosis, estoy haciendo esto. Estoy haciendo una guatita hacia el interior que después se corta, y la membrana plasmática, miren, todo este pedazo de membrana, supongan que este pedazo de papel confort es membrana plasmática, todo este pedazo de membrana plasmática se va hacia el interior y se perdió, po. Entonces voy a tener que regenerarlo, ¿ya? Esa sería la endocitosis. Y la exocitosis es tomar una partícula, llevarla a la membrana y sacarla hacia afuera. Sacarla hacia afuera es una reiteración, una redundancia. Entonces, este pedazo de porción de membrana plasmática también se va a perder, porque se va a ir al medio ambiente, ¿ya? O al medio, no necesariamente al medio ambiente, al medio, puede ser incluso al medio sanguíneo, ¿ya? Por lo tanto, ahí también voy a tener forzosamente una pérdida de membrana plasmática, y por eso es un gasto energético. Una invaginación sería una guatita hacia adentro de la célula, hacia el interior, hacia el citoplasma. Y una evaginación es una guatita hacia afuera, ¿ya? Es generar una protuberancia hacia el medio externo, ¿ya? Así de sencillo. Así de sencillo la invaginación y la evaginación. Entonces, la invaginación, una guatita hacia el interior, como se ve ahí, miren,
Ahí, eso sería una invaginación. Aquí también ahí está la invaginación cerrándose ya a esa altura. ¿Ya? De la membrana celular permitiendo la formación de una vesícula, ya la estructura adentro se llama vesícula, ya pese a que está compuesta por la membrana plasmática, como una célula pequeñita en el interior de la célula grande, permitiendo la formación de una vesícula que integra partículas hacia el citosol, que es el medio interno, el citosol, el citoplasma. ¿Ya? Puedo ingresar partículas sólidas. Si esas partículas sólidas, como se ve acá, el sólido es muy grande, la estructura es muy grande, se va a llamar fagocitosis. ¿Ya? La fagocitosis, entonces, introducción de sólidos. Así de sencillo. La pinocitosis es lo contrario, el ingreso de líquidos. Y se pueden ingresar líquidos, es raro, pero sí se puede. ¿Ya? Hay células como las células renales o las células hepáticas que ingresan masivamente líquido al interior de sus células. Bueno, las células vegetales lo hacen con mejor, entre comillas, con más eficiencia, pero es porque ellas tienen agua en el interior. ¿Ya? Y en realidad es por eso. No es que hagan pinocitosis, pero las nuestras sí, pues sí pueden hacer pinocitosis y esas células, como les decía, la célula hepática, las neuronas también, las células renales pueden ingresar masivamente agua al interior por pinocitosis. ¿Ya? Y la mediada por un receptor, que es un caso muy particular y que se da específicamente en células que están altamente especializadas como la neurona. ¿Ya? Miren, la sustancia química llega al receptor, el receptor proteico, que vendría a ser una proteína periférica que da hacia afuera de la célula, activa el proceso de o fago o pinocitosis y se genera la vesícula producto de que la partícula llega o toca este receptor. ¿Ya? Entonces, mediada por receptor, entrada selectiva de moléculas hacia el interior del citosol, por ejemplo, ingreso de colesterol para la síntesis de membrana plasmática u otras hormonas. ¿Por qué? Porque el colesterol, pese a que es un lípido, es muy denso y es mucho más efectivo ingresarlo ingresada por un receptor químico, hacer una endocitosis mediada por un receptor químico, que pasarla por difusión simple. ¿Ya? Eso, esa es la endocitosis. Entonces tenemos dos mecanismos de endocitosis, ya sea para comer un sólido enorme o sólidos o partículas sólidas. ¿Ya? Aquí están los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son especialistas en hacer fagocitosis. ¿Ya? Y la pinocitosis, que como les decía, es tratar de aumentar mi volumen hídrico. ¿Ya? El ovocito también lo hace, me había olvidado, Dios mío. El ovocito, de hecho, es el que mejor lo hace. Dios mío, ¿cómo se me podía olvidar eso? Y creo que sale acá, ¿no? Ahí sale, pajarito. El ovocito es una célula muy grande y que tiene que tener mucho citoplasma porque es técnicamente quien va a entregarle la principal cantidad de nutrientes al futuro embrión. Por lo tanto, nosotros y gran parte de nuestros organelos dependen directamente de la calidad del ovocito materno. ¿Ya? Entonces, por eso es que el ovocito ya después de cierta edad y más encima acompaña la edad de la mujer, los ovocitos más viejos, en cierta forma, no tienen tanto líquido y podría haberse dificultad las primeras etapas del desarrollo embrionario, no las etapas finales, porque ya a esa altura el código genético del nuevo individuo ya está expresado. ¿Ya? Eso, fagocitosis y pinocitosis, entonces, como mecanismos principales de endocitosis y la mediada por el receptor E en casos muy específicos, ya muy específicos, muy utilizada en las células, particularmente en las células testiculares, ya, las células de ciertos grupos específicos. No me quiero meter mucho en esa materia, aunque la vamos a ver después, para poder formar en los futuros espermatozoides, ¿ya? Porque y bueno, y no solo los espermatozoides, sino que también la testosterona, porque es un derivado del colesterol. Vámonos entonces con la exocitosis, que es todo lo contrario, es sacar cosas, ¿ya? Si la endocitosis es ingresar, la exocitosis es sacar. Vesículas secretoras, se fusionan con la membrana plasmática y que expulsan el contenido hacia el exterior de la célula. Se conoce como un proceso regulado y uno constitutivo, y uno constitutivo según lo que la célula necesita. O sea, la célula lo va haciendo de forma progresiva. ¿Ya? Por ejemplo, la exocitosis de los neurotransmisores en las neuronas. ¿Ya? De esa manera, la neurona controla, regula cuántos neurotransmisores tiene que secretar y no secreta todos los que tiene.
¿ya? Aparte de que pasa a ser un proceso regulado porque en el caso de la neurona libera neurotransmisores y después los recaptura, los recicla. ¿Ya? Y de hecho eso es muy común a nivel nervioso, tratar de reciclar las sustancias químicas para no tener que los impulsos queden activos, ya que por ejemplo lo que hace la cocaína es activar dejar abiertas las compuertas de un neurotransmisor específico y de esa manera la persona siempre está activa. ¿Ya? Y después la neurona dice, oh Dios mío, hay muchos neurotransmisores, tengo que recuperarlos, y captura más de los que tenía que capturar y hace que la neurona se canse más de la cuenta y eso hace, genera esa como decaimiento o depresión anímica que genera el uso o después del uso de la cocaína. ¿Ya? La exocitosis entonces es sacar. De hecho ahí está, pues secreción constitutiva y la secreción regulada y aquí lógicamente este es un ejemplo más específico, más tirado para el sistema nervioso. Así que dudo que lo pregunten. Siempre preguntan más por endocitosis. ¿Eh? Ojo con eso. Claramente estas vesículas pueden venir, miren acá abajo, del aparato de Golgi. Ya, ojo con eso también, todo esto está directamente relacionado con la función de los organelos. Si los organelos sintetizan cosas es para sacarlas y claramente el aparato de Golgi es el que va generando estas vesículas de secreción y ese fenómeno de secreción es generado por la exocitosis. ¿Ya? Eso, pues. ¿Alguna duda, chiquillas? Antes de pasar a ver algunos ejemplos ahí, les tengo unas fotos. Fotos animadas. Aventuras animadas de ayer de hoy, decían los bonitos animados que mirábamos nosotros cuando éramos jóvenes. Ya, vamos entonces con... Ah, mirando la hora, no mirando mi teléfono. Ah, sí, estaba mirando mi teléfono, pero estaba mirando la hora. Vamos perfecto con la hora. A ver, vamos a sacarle foto. Ahí sí. Limpiamos. Pasamos a la siguiente. Y ahí espero que vean los GIF animados. Miren la primera figura que está acá arriba que estoy tratando de demarcar con el mouse. Ese es un glóbulo blanco. Y ese glóbulo blanco, que es un glóbulo blanco del sistema inmunológico innato, ya que el que viene con nosotros de fábrica, por así decirlo, está tratando de perseguir una pequeña bacteria muy pequeñita. Y ahí sale, miren, cómo la persigue, y llega un punto en que se la come. Miren. Se la comió por endocitosis, para ser más específico, por fagocitosis. Eso hace un glóbulo blanco. Todas estas células que están a los lados como que molestan al glóbulo blanco y hay algunas que parecen como estrellitas. Ya, esos son glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos que parecen estrellitas están sufriendo el proceso de crenación, porque posiblemente el medio no es el mismo en el que se encuentra normalmente el glóbulo rojo y posiblemente sea un medio hipertónico. ¿Ya? Ojo con eso, ahí se las dejo. Bueno, sigue pasando la reproducción. Aquí está la secreción de los neurotransmisores. De hecho, aquí esta es una figura en realidad en 3D, no se ve el fenómeno como tal. Acá abajo sí se ve, pero en realidad acá arriba quiero ver la parte inicial, que en realidad está el receptor químico aquí. Ahí viene el impulso eléctrico y aquí están los neurotransmisores que se secretan, como que se empujan y se sacan de la neurona para que esos receptores lleguen a la otra neurona que está al lado y pueda ocurrir el fenómeno de conducción o de continuidad del impulso nervioso. Eso era lo bonito del sistema nervioso. Ahora los que están en lectiva ahí, como la Betsaida, se salvaron porque nada de eso se lo van a preguntar. No menos material para preguntar. Pero sí la secreción, ojo con eso. Entonces aquí tendríamos fagocitosis con su principal ejemplo y la exocitosis de neurotransmisores, que es el mejor ejemplo de exocitosis. Y aquí tenemos las señales neuronales, como las neuronas, que uno cree que son rígidas, y ese es una completa equivocación. Las neuronas a veces están conectadas y hay veces que no están conectadas a otras neuronas. Y ellas como que se acercan a otras neuronas para poder realizar este proceso que está acá arriba. ¿Ya? Por lo tanto, aquí pueden ver que las neuronas como que palpitan efectivamente porque están generando o están conduciendo impulsos nerviosos hacia otra neurona. ¿Ya? Y por eso es que se tocan entre sí y hay veces que no se tocan, porque hay veces que yo tengo que tener esas neuronas conectadas para estar despierto, por ejemplo, y tienen que estar alejadas para poder dormirme.
¿ya? Cuando ocurre un desorden en esto, ya sea en la secreción de un neurotransmisor o en la interconexión neuronal, es que puedo tener problemas, por ejemplo, para dormir o tener depresión, que también está comprobadísimo que la depresión está, hay un factor fisiológico que está determinado por conexiones no erradas, sino que neuronas que no se conectan o neuronas que están conectadas más tiempo. ¿Ya? Para no decir que en realidad no es que estemos locos, y la depresión también puede ser una anomalía fisiológica, y pucha que cuesta hacer entender eso. ¿Ya? Eso, pues, ahí tienen entonces los mejores ejemplos de fagocitosis y de exocitosis. Dudas antes de pasar a hacer. Elegí 3 ejercicios, no las quise someter a tanto ejercicio porque hace tiempo que no hacemos ejercicio, pero esto va a ser como la previa para la próxima clase. Entonces, en la próxima clase vamos a tener 10 ejercicios y la clase va a ser puros ejercicios, pero yo siempre les voy como repasando la materia, así que no es tan traumatizante. Ya, ¿ninguna duda entonces? No, sí. Porque ese que me colocó la website aquí fue hace rato, ¿no es cierto? ¿O no? No, sí, fue hace rato. Que ahí vi la hora, no tenía el mouse sobre el chat. Ya, pues vamos entonces al primer ejercicio. Primer ejercicio de la tarde. Pregunta número 3. Miren, una pregunta. Aquí yo, ¿por qué siempre les coloco el número de la pregunta? No es por una cuestión de orden o porque digan, no, es que al profe le gusta colocar los números. No, es para que se den cuenta, es más o menos cuándo les va a tocar esa pregunta. Si le va a tocar al principio, le va a tocar al final de la prueba, le va a tocar en la parte común, le va a tocar en la parte lectiva. Es para eso. Entonces, aquí estamos viendo que esta es la tercera pregunta, o sea, ya vi 2 preguntas anteriormente que posiblemente hayan sido o de biomoléculas o de organelos, ¿ya? Y la tercera pregunta ya es una pregunta de membrana. Y posiblemente sea la pregunta de membrana que me voy a encontrar en el módulo común, ya dentro de las primeras 18 preguntas de biología. ¿Ya? Esta pregunta es relativamente nueva, ya porque es del modelo del DEMRE de la admisión 2021, ya, o sea, el del año antepasado. Y ahí está la pregunta, mira, con respecto a la difusión simple y a la difusión facilitada, ¿es correcto afirmar que en ambos tipos de transporte, no la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Porque sería súper fácil preguntar por la diferencia, la diferencia entre difusión simple es que no gasta energía y la difusión facilitada es que sí la gasta. La difusión simple es a favor de gradiente y la difusión facilitada también es perdón, me equivoqué. La difusión simple, ahí sí que sí, la difusión simple es por la bicapa fosfolipídica, ahí sí. La difusión simple es por la bicapa fosfolipídica y la difusión facilitada es por proteínas de membrana, pero en ambos casos, Dios mío, el manso con todo lo que me estaba mandando, y aquí quizás se me vaya la respuesta, es un tipo de transporte pasivo. ¿Ya? Ambas son tipos de transportes pasivos. ¿Ya? Estas anotaciones yo siempre las hago y las hago físicamente cuando estoy haciendo ejercicio o cuando estoy haciendo la prueba. De hecho, yo rayo entera la prueba. ¿Ya? Es correcto afirmar entonces que ambos tipos de transporte. Vamos a ir descartando lo que nos sirve. Me encanta sacar las alternativas que no son, porque son puras mentiras. Ya. La A dice, las sustancias movilizadas presentan alta masa molecular. Ya, en el caso de la difusión facilitada pueden presentar alta masa molecular, pero en el caso de la difusión simple no, porque son las sustancias chicas, las sustancias pequeñas. ¿Ya? Por lo tanto, no es una característica que se cumpla para ambos tipos de transporte. Solamente se cumple para la difusión facilitada, así que la A descartada. ¿Ya? Vámonos con la B. Se requiere de la hidrólisis, miren, a lo que les decía, ¿ven? Aquí está el término raro que me van a colocar, ¿ya? La hidrólisis del ATP. Si a mí me colocan hidrólisis de ATP, significa gastar energía. Yo lo puedo reemplazar incluso. Se requiere del gasto energético como fuente de energía. Claro, tengo que tener un gasto energético para poder pagar eso. ¿Ya? Ahora, y aquí estaba, por eso corregí el error del Condoro que me había mandado. El transporte pasivo no gasta energía. ¿Ya? Por lo tanto, nada que ver con la hidrólisis del ATP. No se requiere hidrólisis de ATP como fuente de energía. ¿Ya? Y tengo que, aparte de eso, colocar algo que sea correcto afirmar. ¿Ya? En este caso no es correcto afirmar eso, así que la B no corresponde. Ninguna gasta energía. ¿Ya? C, las sustancias, movilizadas atraviesan la bicapa fosfolipídica.
Lo mismo que la A, pero al revés. ¿Ya? La A dice alta masa molecular, característica de la difusión facilitada, pero la C dice la bicapa fosfolipídica y esa es característica de la difusión simple, no de la facilitada. La facilitada de las sustancias químicas pasan por proteínas de membrana. Es facilitado por una proteína. ¿Ya? Por lo tanto, la C no puede ser porque solo es característica de la difusión simple. Y miren, ya llegué a dos posibilidades. Ya tengo dos posibles respuestas, ya tengo 50 y 50, por lo tanto el piscinazo que me voy a pegar es un poquito más, bueno, ya tiene más agua la piscina, ¿ya? Se requiere de proteínas transportadoras presentes en la membrana, esa es la D. El movimiento neto de sustancia ocurre a favor de gradiente de concentración. ¿Cuál es la alternativa correcta? Ya están en 50 y 50. Creo yo, mucho más fácil, ¿o no? Oh, ahí sí. No se pelee en D o E. D o E, ¿cuál será? No se pelee en. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Se requiere de proteínas transportadoras? Ya. Las proteínas transportadoras presentes en la membrana es una característica exclusiva de la difusión facilitada, porque las sustancias químicas pasan por proteínas. No en la difusión simple, porque la difusión simple pasan por la bicapa fosfolipídica, por lo tanto la D es una descripción de solo la difusión facilitada y la D no es. Y por descarte, ¿ya? No, a ver el chat, ¿qué dice? No entiendo a qué se refiere con movimiento neto. ¿A dónde está? ¿De dónde dice movimiento neto? Ah, aquí, en esta parte, ¿no es cierto? El movimiento neto de sustancia ocurre a favor de la gradiente de concentración. Cuando dice movimiento neto, ya este otro término medio engañoso, está indicando que es el movimiento, de hecho, neto de sustancia, porque en realidad tengo que entenderlo, que es el movimiento del soluto, ¿ya? La diálisis, en resumidas cuentas. Entonces, el movimiento de las sustancias químicas, o solo el movimiento de las sustancias químicas, ocurre a favor de la gradiente de concentración. Eso es lo que dice esa parte. ¿Ya? Neto indica que solo que es el movimiento puro, ¿ya? Que es solamente un movimiento, no el movimiento completo. Ahora nosotros sabemos que si el soluto se mueve en una dirección, el agua lo va a hacer en el sentido opuesto, ¿ya? Para cumplir con esta regla del equilibrio, ¿ya? Pero aquí me estaban preguntando o mencionando solo el movimiento de la sustancia química y por eso es que habla de movimiento neto, ¿ya? Solo por eso. Ahí, para que te des cuenta que muchas veces, y de hecho cuando claro, ahora después de los años ya no me pasa, pero cuando yo estaba en cuarto medio también tenía dudas o me quedaba entrampado y no era capaz de sacar la respuesta porque había una palabra que no entendía. Y como había una palabra que no entendía, ahí quedaba empantanado y no había forma, ¿ya? Por eso siempre me trato de adelantar un poco, porque con el tiempo uno va ganando más verborrea y más palabras, y se sabe más palabras, y claramente ya no me pasa tanto eso. ¿Ya? De hecho, ya no me pasa, porque ya es como que uno conoce el metalenguaje, que es como le dicen los lingüistas. ¿Ya? Pero el movimiento neto apunta esencialmente a eso, ya a la sustancia química solamente, no al solvente, al soluto, pero no al solvente. ¿Ya? Alternativa correcta entonces, letra, ¿está bien o no? Sí, letra E, ahí está, marcadita. Vamos a sacarle foto, ahí sí, limpiamos y pasamos al siguiente ejercicio. Oh, miren, esta cuestión fue crítica, creo yo, no crítica en el sentido de que un ejercicio, oh, qué difícil es el ejercicio, no. Es la pregunta 1 y del modelo que supuestamente publicó el DEMRE a principio de año para la PDT. ¿Ya? Claro, hay preguntas que se pueden reciclar, ¿ya? Y que precisamente este contenido se veía en PDT y también se ve en PAES. ¿Ya? O porque lo van a preguntar, pero para que se den cuenta que también puede ser que el primer ejercicio sea dentro de estas materias que hemos visto hasta esta parte. O sea, el primer ejercicio puede ser un ejercicio de biomolécula, puede ser un ejercicio de célula, de organelos, como puede ser un ejercicio de membrana plasmática. ¿Ya? Cualquiera de estos tres grandes contenidos que hemos visto durante 12 clases, ¿ya? Les puede aparecer dentro de las primeras 4 preguntas, ¿ya? 4 o 5 preguntas, y podría extenderme un poquito más. ¿Ya? Entonces,
leer, abrirse, porque aquí lo único que hicieron fue abrir la tapa del facsímil y encontrarse al tiro con la primera pregunta, membrana. ¿Ya? Por error, un grupo de estudiantes mueve un tejido vegetal proveniente de una hoja desde un medio isotónico a un medio hipertónico. ¿Qué fenómeno experimentan estas células? Qué buena ahí tu acotación, Betsaida. Efectivamente, apoptosis es muerte celular. Y esa apoptosis, si no me equivoco, la vimos en el electivo. ¿Ya? Entonces, pueden aparecer definiciones en la parte común. Este es un ejercicio del DEMRE, no es un invento mío. ¿Ya? Invento mío, yo no le habría puesto apoptosis, precisamente para hacer esa como separación de común con el electivo. Pero el DEMRE no lo hace. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Claramente, apoptosis, claramente apoptosis no es, porque la apoptosis es la muerte celular, pero que está inducida o que es programada en algunos casos por los glóbulos blancos cuando atacan a una célula que está con cáncer, por ejemplo. ¿Ya? Pero me queda, y ahí sí descartamos, gracias Betsaida, descartamos la D, y miren lo que pasó aquí, vuelvo a repetir. Tengo a un tejido vegetal, una hoja de lechuga, proveniente de una hoja desde un medio isotónico, o sea, una hoja que estaba pero feliz en su medio, y la coloqué en un medio hipertónico, en un medio altamente concentrado. También podría ser equivalente a que esta hoja de lechuga le eché 1 kilo de sal encima. ¿Qué le va a pasar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que tengo que descartar? Lo puedo descartar de 2 formas, ¿ya? Pero la idea es que la respuesta salga de usted. Esto lo acabamos de ver y lo vimos en la semana pasada, ¿ya? Pero así lo preguntan, para que se den cuenta que esta materia que vimos la semana pasada y que quizás se ve fácil, y que en realidad tan difícil no es. La dificultad está en recordar cada una de las definiciones, ¿ya? Ahí ya, plasmólisis, puede ser plasmólisis, ya, veamos, vamos a ir descartando. A ver, mira, ojo con crenación, ojo con citólisis, porque estas dos ocurren en una célula animal, ¿ya? Como arriba del encabezado del ejercicio me están colocando que es una célula vegetal, automáticamente las C y la E quedaron descartadas al tiro. ¿Ya? Entonces, no puede ser esa, no puede ser esa otra. Entonces, ya me quedé con 2 opciones, porque la apoptosis, que está relacionada con más que nada con el sistema inmune o con las células cancerígenas también, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poco la división, no, sí, pues la división celular, descartado. Entonces me quedo entre A o B, que sí, efectivamente, ocurren en el tejido vegetal. ¿Ya? Ahora, la turgencia, ojo con eso aquí, y esta es la definición que tengo que recordar principalmente, y si me acuerdo, la respuesta sale sola. ¿Ya? La turgencia ocurre en un medio hipotónico, y la plasmólisis como tal ocurre en un medio hipertónico. Por lo tanto, ¿por qué me están preguntando? Me comí el tilde a propósito, pero ¿por qué me están preguntando arriba? Por un medio hipertónico. Por lo tanto, la alternativa correcta es sí o sí la letra A. Muy bien. Así son este tipo de preguntas con respecto a los medios, que si es hipertónico, que es isotónico, que si es hipotónico. Me van a tratar de confundir entre si es animal o si es vegetal, o me van a definir el tejido arriba y yo voy a tener que recordar cuál es cuál. ¿Ya? Si soy capaz de recordar cuál es cuál, la respuesta sale al tiro. Por eso es que me lo colocan en la pregunta 1, ¿ya? Y que lógicamente debería ser siempre, siempre la primera pregunta de una prueba debe ser relativamente sencilla para que el alumno gane confianza. No lo puedo tirar a partir con la primera pregunta, que se hacía antiguamente en la universidad o que se hacía antiguamente en los colegios y se hacía antiguamente también en la PA. Ya en la prueba de aptitud académica era muy común que la primera pregunta tiraba a partir, parece que para que termináramos todos con miedo. ¿Ya? Ahora ya no, de un tiempo en adelante, específicamente del 2006, con las primeras PSU, siempre la primera pregunta era una pregunta relativamente sencilla para que puedan ganar confianza. ¿Ya? Así que la alternativa, muy bien, Betsaida, la alternativa correcta es la letra A. Perfecto, perfecto. Y sumamos al tiro un número de puntitos bastante, que en los primeros percentiles salva bastante. Me pasé, po. Quería sacarle foto, pero no quiero. Ahí sí.
No quería que se me aparezca la alternativa del otro ejercicio. Voy a borrar. Ya le saqué foto. Y vámonos con la última. Ahí está. Pregunta 8, ¿ah? Ya esa es como la mitad del módulo común y que claramente ya a esa altura ya habríamos pasado por un buen número de preguntas de célula, ¿ya? Y es un ejercicio relativamente antiguo y quise poner este ejercicio, pese a que es del 2015, ya harto tiempo atrás, para que se den cuenta que todavía hay ejercicios, no el facsímil completo, pero sí hay ejercicios en los facsímiles antiguos que pueden ser útiles. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer los facsímiles desde cuando comienza esto, que es el año 2006, y están de hecho en la página de Ambro, ustedes lo pueden bajar, ¿ya? Los pueden bajar, pero forzosamente tienen que hacer la selección de contenidos. Entonces tienen que saber que hay ejercicios que no entran y que hay ejercicios que sí todavía son válidos, o que son ejercicios de materia que sí entran, pero que son invalidados porque en realidad esa habilidad ya no se pregunta. Este ejercicio sí es válido, ¿ya? Por eso lo seleccioné de hecho. Ciertos protozoos tienen en su citoplasma una alta concentración de iones sodio. ¿Ya? Y nosotros sabemos que el sodio está afuera, pero hay algunos, los protozoos son células animales muy básicas, por cierto. Proto es primero, zoo es animal, son como los animales, los primeros animales, por así decirlo. ¿Ya? Y tienen mucho sodio en su interior, y eso ya es como anómalo, porque nosotros sabemos que afuera hay más sodio. ¿Ya? A pesar de vivir en un medio en el que el ion se encuentra muy diluido, ¿ya? A pesar de vivir en un medio en el que este ion se encuentra muy diluido. Esta acumulación intracelular de iones sodio, o sea, tenemos mucho sodio en el interior y eso es atípico. ¿Cómo puedo tener tanto sodio en el interior? ¿Ya? Es posible por la existencia de qué. Qué buena pregunta, está difícil, ya les digo al tiro, está difícil. Entonces, vamos a tratar de, vamos a ver si es que me sale, vamos a dibujar. Pero no con rojo, Dios mío. Vamos a tener el clásico vasito, vamos a tener el medio, el agua, aquí vamos a tener agua, voy a dibujarla así para indicar que es agua. Podría haberle dibujado con celeste, para que sea agua, pues ahí sí, ahí sí es agua. ¿Verdad? Y en esta solución vamos a colocar una célula, aquí está la célula, este protozoo que lo vamos a dibujar como una ameba, y este protozoo lo vamos a colocar aquí, ¿ya? Y ahí le vamos a dibujar su núcleo para indicar que es una célula. Entonces, esta célula tiene mucho sodio, y vamos a colocar aquí, vamos a dibujar pintitas de sodio. Lo vamos a dibujar con un color que se vea, ¿ya? Con verde. Entonces vamos a colocarle pintitas de sodio, mucho sodio en su interior. Y nosotros sabemos que afuera... Ah, no, pero ahí lo dice. ¿Sí, no es cierto? Dice, a pesar de vivir en un medio en el que está muy diluido. O sea, hay poco sodio afuera. ¿Cómo es capaz de mantenerse vivo ese protozoo si tiene tanto sodio en su interior? ¿Por qué no lo pierde? ¿Por qué lo retiene? ¿O sí lo pierde, pero a su vez lo recupera? Yo creo que por ahí va. Ya, vamos entonces. Para empezar, lo lógico sería que el sodio saliera y que el agua entrara y que este protozoo se hinchara y sufriera citólisis, ¿no es cierto? Y estallara en caso de no poder compensarse. ¿Ya? Eso sería lo normal. Pero hay algo aquí que está realizando el transporte y que lo está mediando. ¿Ya? Lo normal, por difusión simple, sería que el sodio salga y el agua entre. Eso sería lo normal. Pero aquí no está ocurriendo eso. Por lo tanto, automáticamente la difusión simple la tengo que descartar, pues no me sirve, porque ese sería un fenómeno normal en el que el protozoo forzosamente estaría lleno, vamos a colocar ahí más pintitas porque no las veo bien, ahí sí, estaría lleno de agua en su interior, ¿ya? El sodio, y lo otro, es que el sodio, también le sirve esa definición, el sodio es un ion, que no se va a mover por difusión simple, ¿ya? La osmosis es el transporte del agua, y lo que decía recién es que el agua estaría hinchando esta célula y no lo hace. Entonces tampoco está ocurriendo osmosis. ¿Ya? Entonces no me sirve la E, no me sirve la B. Ya tengo 3 posibilidades. ¿Ya? Recordemos que aquí tenemos un caso anómalo. ¿Ya? La exocitosis. La exocitosis sería que estemos sacando masivamente el sodio o el agua para tratar de compensarnos. No lo dice en ningún lado,
Ya no veo tampoco que no hace mención a que se esté sacando esta acumulación, intracelular de iones sodio es posible por la existencia. Ya. Cuando esto ocurre en las células, no va a ocurrir por exocitosis porque si no estaría perdiendo mucha energía y tampoco sería beneficioso para la célula perder esa enorme cantidad de energía. Por lo tanto, también voy a descartar exocitosis. ¿Ya? Entonces me quedo entre la difusión facilitada y el transporte activo como posibilidad. Dos posibilidades. ¿Ya? A ver, el sodio se mueve por difusión facilitada y el sodio se podría mover por la bomba de sodio-potasio, que sería un ejemplo de transporte activo. Entonces puede ser cualquiera de las dos. El tema es que en un medio normal, el sodio saldría por difusión facilitada y el agua entraría hasta que la célula se hinche y si no consigue compensarse, estallaría. ¿Ya? El tema es que eso no se está cumpliendo aquí. Y hay algo que no está cumpliendo esa regla normal de la difusión facilitada. Y eso es un transporte activo. Quiere decir que el sodio lo estoy metiendo al interior contra la fuerza de la gradiente de concentración y estoy acumulando mucho sodio y evitando que ese sodio se pierda. Y si se pierde, lo estoy metiendo nuevamente por transporte activo. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la anomalía. ¿Y por qué elegí este ejercicio? Porque cuando ocurren anomalías, ¿ya? Algo que rompe el esquema normal, normalmente va a ser que yo voy a tener que gastar energía para romper ese esquema normal. Y para eso sirve principalmente el transporte activo, para romper reglas, porque soy capaz de pagar para romper esa regla. ¿Ya? Suena feo para quien que fuera político, pero sí, ya ahí sí se puede comprobar que los políticos pagan para quebrar una regla. Ya nosotros teníamos que hacer el transporte normal en este caso y nos habríamos muerto. Entonces este protozoo es un protozoo corrupto. Por lo tanto, la alternativa, efectivamente, lo que está ocurriendo aquí es que el sodio podría salir, el agua entra, ¿ya? Pero no se ve que el protozoo estalla porque en el momento que se le escapa el sodio a este protozoo, activa un transporte activo y recupera el sodio perdido y de esa manera no pierde esa capacidad de compensación. ¿Por qué? Porque él lógicamente necesita ese sodio en su interior, por algo lo necesita. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta, la alternativa correcta entonces que rompe este esquema y siempre, ojo con los transportes activos, porque los transportes activos, como les decía, tienen la tendencia a romper esas reglas. Alternativa correcta entonces, letra C. Muy bien, ahí sí le voy a sacar foto. Y eso, creo que nunca he llegado al final de la clase con tiempo. A ver, ¿qué hora es? Oh, igual me pasé un poquito, pero normalmente siempre me paso. Bien, ¿qué es lo que hemos visto? Vimos membrana plasmática, la composición y su función. Dijimos que la composición está compuesta, la membrana, por una bicapa fosfolipídica principalmente, proteínas de membrana que atraviesan la bicapa o se encuentran hacia afuera o hacia adentro, y los carbohidratos, ojo con los carbohidratos que siempre están hacia afuera, nunca hacia el medio interno. Su función puede ser o puede ejecutar movimientos de transporte pasivo o transporte activo, y la gran diferencia es que el pasivo no gasta energía y el activo sí, ya que de hecho ese fue el ejemplo que acabamos de ver. Para romper reglas vamos a apagar en este caso, ¿ya? Y vamos a tener difusión simple y difusión facilitada. La simple es el transporte pasivo que se realiza por la bicapa fosfolipídica y la facilitada es el transporte pasivo que se realiza por las proteínas de membrana. La osmosis y la diálisis explican cómo se comporta el agua y los solutos en una solución hipertónica o hipotónica. Ojo con la osmosis porque siempre la preguntan, ¿ya? Y la preguntan siempre de la misma forma a como vimos el ejercicio recién, el ejercicio del medio, el segundo ejercicio, ¿ya? Activo, mediado por proteínas carrier, que siempre va a gastar energía, o mediado por vesícula, y aquí calza la endocitosis y la exocitosis, y recuerden que la fagocitosis es un tipo de endocitosis muy común y que particularmente lo hacen los glóbulos blancos para defendernos de los agentes extraños, y ahí hacemos el enlace con lo que estamos viendo en el electivo. Y eso, próxima semana entonces, más ejercicios, pero vamos a hacer ejercicios de todo. De biomolécula hicimos ejercicio de biomolécula, no, parece que no me acuerdo. Bueno,
Sí, no creo que no habíamos hecho. Vamos a hacer ejercicios de biomoléculas, vamos a hacer ejercicios de célula, ¿ya? Y vamos a hacer ejercicios de membrana. Nos vemos, chiquilla, el otro jueves. Estoy perdido, hoy día creo que es viernes, nada que ver, pues hoy día es jueves. Cuídense, un abrazote. Bueno, y cualquier cosa me preguntan, me escriben nomás, ¿ya? Chao, Betsaida, que estén muy bien. Chao, Javiera, un abrazo. Nos vemos.